Esta semana, Libra, el universo coloca tu atención directamente sobre las señales y alertas en la comunicación y en las relaciones. Un terreno donde tu balanza puede inclinarse con facilidad si no actúas con conciencia. Antes Tiseware. Suscríbete y activa la campanita, porque cada mensaje cósmico que llega hasta ti puede ser justo. La guía que necesitas para mantener tu equilibrio y fortalecer tus vínculos más valiosos. En el vasto cosmos, donde las estrellas parecen susurrar secretos antiguos, siempre hay un instante en que las energías universales nos llaman a escuchar con mayor atención. Y ahora, Libra, ese instante ha llegado. Tu símbolo, la balanza, se encuentra en un momento delicado, donde lo que dices y lo que callas, lo que escuchas y lo que interpretas, se convierte en el escenario de pruebas que pueden redefinir tus relaciones. No es casualidad que en estos días sientas que todo lo que comunicas pesa más de lo habitual. El cosmos está poniéndote a prueba, revelando grietas que pueden convertirse en conflictos si no las atiendes a tiempo. A veces, entre el bullicio cotidiano, dejamos pasar esas pequeñas señales que parecen insignificantes, pero que esconden verdades profundas. Ahora, cada palabra y cada silencio llevan un eco que puede construir armonía o desatar tensiones. La invitación de esta semana es clara. Observa, escucha y mide con cuidado. Porque la comunicación, más que un simple puente, puede transformarse en el terreno donde tu paz interior se fortalezca. Say fracture. Pero no se trata solo de evitar problemas. También es una oportunidad para aprender a leer las señales del universo y de nuestro propio interior. La energía que se despliega en estos días puede ser una especie de espejo, reflejando nuestras inseguridades, nuestras dudas o incluso las heridas que aún no sanamos. Es un momento en el que todo parece estar en movimiento, en transformación. Y la clave está en nuestra capacidad de detectar esas pequeñas alertas antes de que se conviertan en obstáculos mayores. La paciencia, la atención plena y la autocomprensión se convierten en herramientas imprescindibles para navegar en estas aguas turbulentas con gracia y sabiduría. Lo que hoy experimentamos no es solo un simple vaivén de emociones o una serie de malentendidos pasajeros. Es una invitación del cosmos a observar con mayor claridad, a escuchar con más atención y a actuar con intención. Los signos de que algo está cambiando en nuestras relaciones o en nuestra forma de comunicarnos no siempre son evidentes a simple vista, pero están allí, ocultos en las pequeñas acciones, en las palabras no dichas o en las silenciosas tensiones que se acumulan en el aire. Reconocer estos indicios es un acto de amor propio y de respeto hacia quienes nos rodean, porque solo así podemos tomar el control de nuestra narrativa y evitar que las energías desbordadas nos arrastren. Este periodo, en particular, nos desafía a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, a aceptar que la transformación requiere de una mirada aguda y de un corazón abierto. La buena noticia es que, en medio de todo este movimiento, también hay una oportunidad de crecimiento y de reafirmar nuestros valores. La energía que se despliega en estos días nos pide que pongamos atención en las señales, que no las ignoremos y que aprendamos a interpretar su mensaje con paciencia y discernimiento. Solo así podremos convertir estos momentos de tensión en catalizadores para una mayor claridad y una comunicación más auténtica. La clave está en mantener el equilibrio, en escuchar lo que las estrellas nos dicen y en confiar en que, al final, todo esto forma parte de un proceso de alineación con nuestro propio destino. En estos días, las señales que el universo nos envía no siempre se manifiestan en formas evidentes o dramáticas. Muchas veces se presentan en los detalles más mínimos y sutiles. Es en esas pequeñas incomodidades, en esas conversaciones aparentemente insignificantes, donde se esconden mensajes cruciales que merecen toda nuestra atención. Por ejemplo, si notas que alguien evita ciertos temas, que la comunicación se vuelve más tensa en determinadas situaciones o que las palabras parecen cortarse en medio de una discusión, no ignores esas señales. Son como las grietas en una pared que, si se atienden a tiempo, pueden evitar que toda la estructura se derrumbe. Pero si las dejamos pasar,
pueden convertirse en fisuras profundas que alteran la estabilidad de nuestras relaciones. Otra faceta importante de estas alertas tiene que ver con la forma en que reaccionamos ante las pequeñas molestias diarias. Cuando algo nos incomoda, en lugar de confrontar esa incomodidad con honestidad y calma, a veces la reprimimos o la disfrazamos con indiferencia. Sin embargo, esa energía acumulada puede filtrarse en nuestras interacciones, generando malentendidos o incluso resentimientos que parecen surgir de la nada. Es como si cada pequeña chispa que ignoramos se convirtiera en una llama que, tarde o temprano, puede extenderse y arrasar con la armonía que tanto queremos mantener. Por eso, es esencial aprender a detectar esos focos de tensión en su fase inicial, a escuchar la vibración que emite nuestro cuerpo cuando algo no está en equilibrio, ante una tensión en el estómago, una sensación de vacío en el pecho, un ligero nudo en la garganta. Estos son los primeros avisos de que algo requiere nuestra atención antes de que se convierta en un conflicto mayor. A su vez, las señales sutiles también se reflejan en las dinámicas que se repiten en nuestro entorno cercano. Si notas patrones de malentendidos recurrentes con ciertas personas o si las mismas palabras parecen desencadenar las mismas reacciones, eso es una pista clara de que hay una energía que necesita ser abordada con mayor conciencia. La repetición no es casual. Es un espejo que refleja aspectos internos que quizás evitamos confrontar. La clave está en observar sin juzgar, en ser testigos de esas repeticiones y entender qué es lo que nos están diciendo. A veces, esa señal apunta a una necesidad no atendida, un miedo oculto o una creencia limitante que, si no se reconoce, seguirá manifestándose en diferentes escenarios. La sabiduría reside en transformar esa repetición en una oportunidad de autoconocimiento y crecimiento, en lugar de simplemente reaccionar y perpetuar el ciclo. Además, las señales también pueden presentarse en cambios en nuestro entorno físico o en nuestra energía vital. Un día, la rutina puede parecer más pesada, como si algo invisible nos estuviera frenando. La falta de entusiasmo, la sensación de estar estancados en un mismo lugar, o incluso cambios en nuestro sueño, ya sea insomnio o sueño profundo, son indicios de que el universo nos está enviando un mensaje. Algo en nuestra vida necesita ajustarse. Es como si la naturaleza misma nos diera un aviso para revisar nuestras raíces, nuestra estructura interna, porque una planta no puede crecer saludable si sus raíces están en tierra contaminada. Escuchar estos indicios requiere silencio interior, paciencia y una disposición genuina para aceptar que no todo en nuestra realidad es estático, que los cambios están siempre a la vuelta de la esquina si aprendemos a leer sus signos. En definitiva, estos alertas no deben ser vistos como simples molestias pasajeras, sino como las alarmas que nos guían hacia una mayor autenticidad y equilibrio. La clave radica en afinar nuestra sensibilidad para distinguir entre lo que es una simple incomodidad momentánea y lo que realmente nos está indicando una transformación profunda. Cada señal, por pequeña que sea, es un mensaje del cosmos que nos invita a detenernos, a cuestionar nuestras respuestas automáticas y a abrirnos a una mayor conciencia. Solo así, al aprender a escuchar con atención estas sutilezas, podremos navegar con mayor claridad en medio de las corrientes cambiantes de nuestra vida, evitando que las turbulencias nos desborden y permitiéndonos avanzar con más seguridad en nuestro camino de autodescubrimiento. Al contemplar la totalidad de estos hilos que hemos ido deshilando, podemos percibir cómo las energías que nos rodean actúan como un espejo multifacético, reflejando tanto nuestras sombras como nuestras luces. Cada señal, por más sutil que parezca, funciona como un faro en la penumbra, guiándonos hacia una comprensión más profunda de las dinámicas que en silencio moldean nuestras relaciones y nuestro mundo interno. La interacción constante entre lo interno y lo externo crea una especie de danza armoniosa o caótica, dependiendo de nuestra capacidad para escuchar y responder con sensibilidad. Es como si el universo nos entregara una partitura incompleta, en la que cada nota, cada silencio, requiere ser interpretado con atención y respeto para que la melodía final tenga sentido. La clave está en reconocer que estos indicios no son meros detalles, sino mensajes que, si logramos captar con precisión,
nos permiten ajustar el rumbo antes de que las corrientes nos arrastren sin control. En la misma línea, la manera en que nos relacionamos con estas señales revela mucho de nuestra apertura o resistencia a la transformación. La percepción que tengamos de ellas puede determinar si avanzamos con confianza o si, por el contrario, nos quedamos estancados en un ciclo de dudas y reacciones automáticas. La conciencia que desarrollamos en estos momentos es como un lente que afina nuestra visión, permitiéndonos distinguir entre lo que realmente requiere nuestra atención y las distracciones que solo desvían nuestra energía. En esa misma medida, la forma en que interpretamos esas advertencias como obstáculos o como oportunidades define la calidad de nuestro proceso de crecimiento. La madurez radica en aprender a leer estos mensajes en su esencia, sin proyectar miedos o expectativas, y en dejar que la sabiduría interna guíe cada paso. Al trazar estas conexiones, se hace evidente que el universo no envía señales arbitrarias, sino que nos invita a un diálogo profundo y continuo con nuestra propia existencia. La vida, en su infinita complejidad, funciona como un espejo que refleja nuestro estado de alerta, nuestra capacidad de discernimiento y, sobre todo, nuestra disposición a adaptarnos con gracia. La atención consciente a estos movimientos internos y externos es como una brújula que, si la manipulamos con cuidado, puede orientarnos hacia un equilibrio que trascienda las dificultades momentáneas. En ese proceso, cada indicio se vuelve una piedra angular en la construcción de una percepción más clara, más auténtica, en la que el caos aparente se revela como una oportunidad de reconfigurar y fortalecer nuestra estructura interior. Mirando en conjunto, estas experiencias revelan que la verdadera transformación requiere una sensibilidad afinada, capaz de detectar el sutil movimiento de las energías que, en apariencia, parecen insignificantes. La vida misma nos presenta una serie de señales que, si aprendemos a escuchar con apertura y humildad, se convertirán en las semillas de una mayor sabiduría. La paciencia y la atención plena dejan de ser meras virtudes para convertirse en herramientas indispensables, que nos acompañan en cada paso del camino. La percepción aguda de estos signos no solo nos prepara para afrontar lo que está por venir, sino que también nos ayuda a forjar un vínculo más auténtico con nuestro propio ser, con las personas que nos rodean y con la vastedad del universo que, en su infinita sabiduría, siempre busca guiarnos hacia la verdad más profunda. Al avanzar en esta travesía, queda claro que la clave no radica en evitar las tormentas, sino en aprender a navegar entre ellas con conciencia y confianza. La percepción de las señales, esa capacidad de captar la esencia más allá de las palabras y los hechos, se convierte en un acto de amor propio y de respeto hacia la danza cósmica en la que estamos inmersos. La vida, en su esencia más pura, nos invita a convertir cada indicio en una oportunidad para crecer, para entender que la belleza del proceso reside en la atención que le prestamos a cada movimiento, por sutil que sea. Solo así, en ese estado de presencia plena, podremos abrir las puertas a una mayor sabiduría, permitiendo que la corriente de la existencia fluya con mayor armonía y que, en medio de la incertidumbre, florezca esa certeza interna que nos conecta con la vastedad de nuestro destino. Al final, entender que las señales que el universo nos envía no son meros avisos aislados, sino una red de mensajes interconectados que nos invitan a profundizar en nuestra propia percepción. Nos abre a una dimensión más consciente de la vida. Cada indicio, por pequeño que parezca, lleva en sí la carga de una verdad que solo puede ser descubierta desde un espacio de calma y atención plena. La verdadera sabiduría no reside en evitar las tormentas, sino en aprender a escuchar el sutil lenguaje de las energías que nos rodean y que, en su infinita paciencia, nos muestran el camino hacia la transformación. Es en esa escucha atenta donde encontramos la oportunidad de reconciliar nuestras heridas internas y de alinear nuestras acciones con una conciencia más elevada, una que trasciende las apariencias y nos conecta con la esencia misma del ser. En ese proceso, la percepción se convierte en un acto de amor propio, una forma de honrar la complejidad de nuestra existencia y la belleza de cada momento de incertidumbre. La vida nos desafía a mirar más allá de lo evidente,
a reconocer que cada señal, cada pequeño despertar, nos llama a ser auténticos y responsables de nuestro propio crecimiento. La clave no está en buscar respuestas inmediatas, sino en cultivar una paciencia activa que nos permita interpretar los mensajes del cosmos con humildad y sensibilidad. Solo así podemos transformar las dificultades en semillas de sabiduría, en oportunidades para volver a conectarnos con esa parte de nosotros que sabe, que comprende y que confía en que todo está en orden, incluso en medio del caos aparente. Este reconocimiento nos impulsa a dejar atrás la ilusión de control absoluto y a aceptar que la vida, en su danza eterna, nos lleva por caminos que muchas veces desconocemos. La mayor fortaleza reside en esa apertura a lo desconocido, en la valentía de sostener la incertidumbre con amor y confianza. La verdadera práctica comienza en el silencio interior, en la disposición de escuchar sin juicio y en la humildad de aprender de cada experiencia, por más desafiante o confusa que parezca, porque en esa entrega, en esa sinceridad con uno mismo, se revela la magia de una existencia en constante movimiento, donde cada señal es una invitación a despertar a una versión más consciente de nuestro ser. No hay mayor regalo que reconocer que somos parte de un todo que nos acompaña, que nos guía y que, en su infinita sabiduría, nos muestra que todo cambio, por pequeño que parezca, es en realidad una oportunidad de renacer. La vida nos invita a confiar en ese proceso, a aceptar que las señales no siempre llegan envueltas en claridad, pero que su mensaje siempre busca nuestro bienestar y crecimiento. La verdadera transformación no es un destino lejano, sino un acto cotidiano de presencia, de atención amorosa y de apertura a la magia que reside en cada instante. La invitación final es a recordar que la respuesta está en nuestro interior, en esa quietud que nos permite escuchar y comprender. La práctica es ahora, en este preciso momento, en cada respiración, en cada pensamiento, en cada decisión, porque solo al alinearnos con esa verdad profunda podremos navegar con firmeza las corrientes de la vida, confiando en que, en el fondo, todo siempre está en orden, y que en cada sinao, la vida misma nos está diciendo que estamos en el camino correcto.